Cuando usted entra a Centro Familiar Cristiano, aquí a nuestro terreno, nuestra sede central de casi 10,000 metros cuadrados, en donde está todo el trabajo de nuestra iglesia y nuestra gran carpa, y en especial nuestro auditorio Emprendedores. Cuando usted llega acá también y usted mira lo que Dios nos ha permitido, la pregunta es, ¿qué es Centro Familiar Cristiano? Una casa con pasión apostólica y visión misionera. Una casa que tiene proyectos de expansión. ¿En qué invierte Centro Familiar? Sobre todo sus recursos. Esta es la gran pregunta. Escúcheme, familia. Quiero que me acompañes a un viaje y a un recorrido. ¿De qué hace Centro Familiar Cristiano? Con sus ofrendas, con sus diezmos. ¿Qué es Centro Familiar? Es una casa y una gran familia. Una gran familia que su trabajo es expansión, llevar adelante el evangelio. Aquí en la ciudad tenemos nuestra sede central, pero también tenemos congregaciones. Por ejemplo, tenemos el Distrito Sur. Allí tenemos terreno propio, templo construido. Bolívar, CFC Bolívar, con terreno propio también y próximamente un proyecto de construcción. Tenemos Chochó, allí una congregación linda que están arriendo, pero también tiene un terreno ya para construir. Tenemos nosotros en Villa Ángela, que está arrendado, pero estamos orando a Dios por un terreno que Dios nos permite. Tenemos a CFC Norte, también en un lugar en arriendo, pero con proyectos para construir un lindo lugar para una congregación que va en crecimiento. Son lugares que Dios nos ha regalado para extender el reino de Dios. Centro Familiar Cristiano, tras 28 años de arduo trabajo misionero, su influencia se ha extendido por todo el territorio nacional, contando hoy día con más de 45 sedes distribuidas en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia y Manizales. Dios nos ha regalado la organización por zona. En la zona número 1 tenemos el Centro Familiar San Pues, terreno propio, templo en construcción. Tenemos el Roble, donde también tenemos un terreno propio próximamente en construcción. CFC La Villa, ahí estamos en arrendamiento, pero estamos negociando comprar un terreno. Tenemos Centro Familiar Calle Larga, con un terreno propio y su templo en Calle Larga está en construcción. Tenemos Plaza Bonita, allí en Plaza Bonita tenemos 2 terrenos propios donde está funcionando la iglesia y allí se está comenzando la construcción. Estamos hablando de Plaza Bonita. Tenemos CFC Tuchín. En Tuchín tenemos un lote tremendo, casi 5,000 metros cuadrados totalmente pago. La iglesia lo compró y allí se levanta una tremenda congregación en Tuchín, Córdoba. En Buenavista tenemos terreno propio y en construcción del nuevo templo. En Boca del Monte no tenemos un terreno todavía, pero orándole a Dios que nos dé esa bendición. Carbonero, estamos con un trámite de una donación para un terreno allí en CFC Carbonero. Esta es la zona número 1. Gran parte de estas congregaciones cuentan con una membresía activa, terrenos propios, auditorios edificados y templos en construcción. De la zona 1, ahora pasamos nuestra zona número 2. Mire, Galeras, estamos en arriendo, pero con un proyecto extraordinario. Pueblo Nuevo tiene terreno propio y están en construcción de cosas lindas. Allí en Pueblo Nuevo es una maravilla lo que hay. Cincé, terreno propio y se remodeló el templo. Una cosa linda lo que está en Cincé. Betulia, también un tremendo terreno que hace rato se compró y el templo está en construcción, invirtiéndosele para la construcción. En Morroa, allí no tenemos terreno propio. Hay arrendamiento. Albania tenemos terreno propio y hay construcción en proceso. En Palomo también hay un terreno propio, CFC Palomo, y hay templo en construcción. Y en Mata de Guásimo tenemos terreno propio. Entonces, estas son las congregaciones de la zona número 2. Esto es Centro Familiar Cristiano. La zona número 3 de congregaciones de Centro Familiar Cristiano
10 iglesias conforman esta zona. Tenemos ovejas, CFC Ovejas. Tenemos terreno propio con un área de 1,189 metros cuadrados donde se levantó un tremendo templo y un edificio. Allí en Ovejas tenemos trabajo social a través de Compasión y la iglesia atendiendo a más de 400 niños. Qué inversión la que se ha hecho en Ovejas, la gente de Ovejas que ha sembrado para todo esto. También tenemos Buenavista, allí tenemos CFC Buenavista. Tenemos San Pedro, que tenemos terreno propio y el templo se está en ampliación. Tenemos Los Palmitos, donde hay terreno propio y un proyectazo de construcción. Corozal, donde Dios nos ha regalado un nuevo terreno en arriendo, pero con vistas a poder comprar para Corozal. Santa Elena, terreno propio y en construcción el templo, CFC Santa Elena. CFC El Piñal también terreno propio y con un templo que está en proceso de construcción, inversiones que se hacen. San Rafael, CFC San Rafael, allí tenemos terreno propio y próximamente remodelación del auditorio allí. Esto es todo lo que tenemos, pero en el departamento de Bolívar, en el Carmen de Bolívar, contamos con 2 congregaciones. CFC Carmen de Bolívar, CFC nuestra iglesia, con un terreno propio y un templo que va en proceso de construcción. Muy lindo el trabajo del Carmen de Bolívar. Una iglesia aliada, una iglesia que se unió. Allí tenemos a Centro de Avivamiento Emanuel, una iglesia que pidió cobertura con un lugar extraordinario. Esto es nuestra zona número 3. Día a día, Centro Familiar Cristiano trabaja en ser una iglesia discipuladora que transforme la sociedad. Ahora vamos a nuestra zona número 4. Allí tenemos a CFC Tolú Viejo. Tolú Viejo contamos con terreno propio, templo construido y próximamente tendremos remodelación. San Onofre, un terrenazo que se compró también y se construyó un edificio con salones y allí estamos atendiendo niños de escasos recursos. CFC San Onofre, wow, un tremendo proyecto también. Tenemos Coveñas, ahí hay terreno propio y un templo construido. Se ha invertido la congregación, bien moderno, un auditorio lindo en Coveñas. Tolú, CFC Tolú, también tenemos terreno propio y su templo construido. Colosó, terreno propio y su templo está en construcción. Eso estamos hablando de Colosó, corregimientos y veredas de nuestro departamento de Sucre. Pita en Medio, tenemos terreno propio y el templo está en remodelación. Tenemos Pita Abajo, terreno propio y el templo en construcción. Tenemos Bellavista, Coveñas, terreno propio y el templo está en construcción en Bellavista, Coveñas. Varsovia, terreno comprado, propio. Laguna Flor, actualmente se ha adquirido un terreno donde se va a construir un hermoso templo. Así que estas son las congregaciones de la zona número 4. ¡Qué bendición! Todo esto gracias a su ofrenda, su semilla, las de las congregaciones también. La gente de congregaciones que ofrendan, todo es posible con la fidelidad. Ahora vamos a nuestra zona número 5 y zona número 6. Zona número 5, todas nuestras congregaciones del Urabá antioqueño. Allí tenemos a Apartadó, allí tenemos a Chigorodó, Carepa. Y allí, en todas esas zonas, se está levantando unas congregaciones extraordinarias. Un trabajo de discipulado. Tenemos todos los lugares arrendados, pero próximamente Dios nos va a dar victoria para comprar en esta zona. Y la zona número 6, con Manizales. Allí tenemos nuestro CFC Manizales también, un lugar en arriendo, pero orándole a Dios que nos permita seguir avanzando. Gracias sean a Dios, gracias sean a Él, porque Él es bueno. Demos gracias a Él. Cuando vemos todo este recorrido, solo tenemos palabras de gratitud a Dios, al Dios que nos ha bendecido, tanto en la iglesia central como en las congregaciones. ¿Qué es Centro Familiar Cristiano entonces? No es solamente la gran sede central, que ya tiene muchas demandas, no. Son todas las congregaciones. Centro Familiar no es solamente este lindo auditorio, no. Son cientos de auditorios. Hoy estamos llegando a casi 50 sedes ya. Y usted ya vio muchas de ellas.
con sus terrenos comprados, templos construidos o en construcción. Y todavía nos falta más. Gracias por el que ofrenda. Los que ofrendan en la iglesia central. La iglesia central es la columna que ayuda a comprar en muchos. Pero también usted en la congregación. Esas congregaciones que están construyendo con el esfuerzo. Usted que ofrenda en la congregación, que diezma, su diezmo se invierte para sostener la congregación. Pero también las ofrendas de todo centro familiar ayudan para que podamos sostener a otros. Gracias por su fidelidad. ¿Qué se hace con los diezmos y las ofrendas? Terrenos que se compran, templos que se construyen, obra social que se hace, obreros que se sostienen, elementos de comunicación que se adquieren, evangelismo que se impulsa y sobre todo, la obra misionera también la apoyamos. Gracias por su fidelidad y quiero invitarle para que en este año 22 siga siendo fiel y juntos extenderemos el reino. Vamos por más. Esto es Centro Familiar Cristiano, una casa con pasión apostólica y visión misionera. Bendiciones. Sí, Señor.